El banco estaba lleno de gente ese martes por la mañana. Filas largas, conversaciones bajas, el sonido monótono del aire acondicionado mezclado con el tecleo de los cajeros. Era un día ordinario para todo el mundo, menos para un hombre. Silas Thorne caminó despacio hasta la ventanilla, con Koda a su lado, un pastor alemán de pelaje gris como la neblina del amanecer. Silas tenía 57 años, pero parecía cargar con el doble. Su rostro estaba marcado por líneas profundas trazadas por el sol del desierto, por noches sin dormir y por un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Su cabello gris claro estaba recogido en un nudo sencillo sobre la nuca. Sus manos, callosas y fuertes, temblaban levemente, casi imperceptiblemente, como si su cuerpo recordara cosas que su mente prefería no revivir. Vestía una camisa de franela azul desgastada, pantalones caqui gastados y botas militares que habían sobrevivido más terrenos que la mayoría de los hombres jamás verían. No era elegante, no pretendía serlo, solo quería retirar su pensión. 32 años de servicio al país, condensados en un número pequeño que llegaba cada mes a una cuenta que casi siempre estaba en rojo. «Disculpe», dijo con voz tranquila al llegar a la ventanilla, «vengo a hacer un retiro». La cajera miró la pantalla, luego lo miró a él, luego miró al perro. «Señor, los animales no están permitidos dentro del banco. Es un perro de asistencia emocional», respondió Silas, con la misma calma de quien ha explicado esto cientos de veces. Fue entonces cuando apareció Julian Sterling. El gerente del banco cruzó el salón como si el suelo fuera suyo. Traje gris perfectamente planchado, cabello oscuro con gel, reloj caro que reflejaba la luz del techo. Era el tipo de hombre que nunca había ensuciado sus zapatos fuera del asfalto. «Konsenosiev y Sierjunias. Coenses hulokopol diu, que yo de subicospeso vos esquien, cliques, que cofo beset mensivonius cartufirmele lublia, mumbie don criber mueto dueltado de la vaincherte, el siefuer. Ningún problema, señor», dijo Silas, «solo vengo a retirar mi pensión mensual». Julian lo miró de arriba a abajo, lentamente, con la crueldad particular de quien sabe que tiene público. «Señor», comenzó, mirando la pantalla de la cajera, «Thorne, mire, este es un establecimiento financiero serio, no es un refugio para personas en situación de calle, ni es un lugar para pasear mascotas». El silencio que siguió fue cortante. Varias personas en la fila se detuvieron, algunas miraron, algunas giraron la cabeza con incomodidad. Nadie dijo nada. «Yo no soy una persona en situación de calle», respondió Silas, sin levantar la voz. «Soy un veterano del ejército. Vengo a retirar mi pensión, igual que cualquier otro cliente». Julian sonrió. Era una sonrisa sin calor, sin humor verdadero. «Con todo el respeto, señor Thorne», dijo, abriendo las manos como si explicara algo obvio a alguien lento, «los hombres como usted deberían estar en asilos, no interrumpiendo los negocios de personas que tienen cosas importantes que hacer. El banco tiene estándares, y usted hizo una pausa deliberada, no los cumple». Silencio absoluto. Koda se pegó más fuerte a la pierna de Silas. El viejo veterano no respondió. No podía. Había momentos en su vida en que había enfrentado el fuego enemigo sin temblar, pero esto era diferente. Esto era el desdén de un hombre que nunca había sacrificado nada, mirándolo como si fuera basura. Silas recogió sus documentos, se dio la vuelta, salió del banco, y nadie, ni uno solo de los presentes, dijo una sola palabra. Pero para entender la fuerza que Silas Thorne necesitó tener en ese momento, necesitamos volver al inicio, al punto donde todo comenzó, al día en que la vida de este hombre ya llevaba demasiado tiempo rompiéndose en silencio. Antes de continuar, si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en la humildad, ayúdanos a honrar estas historias. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy y suscríbete a Wildecho Untold para que más personas puedan conocer nuestra misión. Rescatar del olvido las historias de quienes dieron todo sin pedir nada a cambio. Silas Thorne había nacido en las montañas del norte, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Creció entre pinos, silencio y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Su padre era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Su madre, una mujer que leía la Biblia en voz alta cada noche,
no por religión ciega, sino porque le gustaba el peso de las palabras antiguas. A los 19 años, Silas se enlistó en el ejército. No lo hizo por escapar de algo, sino por algo que no sabía exactamente cómo nombrar en ese momento, aunque lo sentía con claridad en el pecho. Una especie de llamado, una certeza de que tenía algo que dar. 32 años después, había dado todo. Había servido en 3 continentes diferentes. Había dirigido operaciones de rescate en condiciones que habrían hecho colapsar a cualquier hombre ordinario. Había perdido compañeros. Había cargado con eso. Había aprendido a seguir caminando de todas formas. Y luego conoció a Miriam. La conoció en un hospital de campaña, de todos los lugares posibles. Ella era voluntaria de una organización humanitaria. Tenía el pelo castaño siempre recogido detrás de las orejas, una risa que parecía fuera de lugar en aquel contexto, y la capacidad de hacer que cualquier situación pareciera menos oscura solo con estar presente. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la madre de ella. No había generales invitados, no había uniformes de gala, solo 20 personas, un pastel de limón y Silas con una corbata que nunca supo anudar bien. Fueron 22 años juntos, 22 años de despertarse con ella, de discutir sobre cosas pequeñas e insignificantes, de reírse de chistes que nadie más entendía, de quedarse en silencio viendo llover sin necesidad de decir nada. Y luego llegó la enfermedad. Fue rápida y no tuvo misericordia. Una condición rara que los médicos tardaron demasiado en identificar y que cuando lo hicieron ya había avanzado más de lo que nadie quería admitir. Los tratamientos fueron caros, desesperadamente caros. Silas usó sus ahorros. Luego vendió el poco patrimonio que tenían. Luego pidió préstamos que sabía que le costaría años pagar. Miriam murió en primavera, un miércoles por la tarde, con la mano de Silas entre las suyas y Koda acostado a sus pies. Koda había sido su último regalo. 3 meses antes del final, cuando Miriam ya sabía lo que se venía, había adoptado a ese cachorro de pelaje gris neblinoso de un refugio local. Quería, para que no estés solo, le había dicho, con una voz que ya tenía el peso de la despedida. Silas no lloró frente a ella. Lloró después, solo en el baño, con el agua de la ducha corriendo para que nadie oyera. Después de la muerte de Miriam, Silas perdió también el departamento. No pudo mantener los pagos. Se mudó a un tráiler alquilado en las afueras del pueblo, un espacio apenas suficiente para él, Koda, una cama plegable y las pocas cajas con fotos y memorias que había logrado conservar. Trabajaba cuando podía encontrar trabajo. Hacía reparaciones, cargaba cosas, ayudaba en lo que fuera, pero los trabajos eran escasos para un hombre de su edad con las manos que temblaban. Y la pensión, la pequeña pensión mensual que el gobierno le enviaba, era lo único predecible que le quedaba. Por eso fue al banco ese martes por la mañana. Por eso soportó lo que soportó en silencio. Y por eso, cuando salió por la puerta de cristal del banco con Koda a su lado, algo en su interior, algo que había sobrevivido décadas de guerra y meses de duelo, se sintió por primera vez verdaderamente roto. Llegó al tráiler casi al mediodía. Koda entró primero, como siempre, olfateando cada rincón con esa precisión que hacía que Silas bromeara en voz baja, diciendo que el perro revisaba el perímetro mejor que cualquier soldado nuevo. Silas se sentó en el borde de la cama plegable y puso las manos sobre las rodillas. En la mesa pequeña había un sobre que no había visto cuando salió esa mañana. El cartero debía haberlo dejado mientras estaba en el banco. Lo tomó. Era de una firma de abogados. Lo abrió despacio, como si sospechara que dentro había algo que cambiaría las cosas, aunque no sabía de qué manera. Leyó. Su abuelo, Elias Thorne, había muerto 3 semanas atrás. Silas no lo había sabido. No tenían contacto desde hacía años, por razones complicadas y antiguas que Silas nunca había querido revisar del todo. Elías era un hombre extraño, excéntrico, que vivía solo en las montañas y que la familia siempre había tratado con una mezcla de afecto y vergüenza. La carta decía que Elías no tenía otros herederos y que le dejaba a Silas lo único que poseía, una cabaña en ruinas en las montañas y una caverna en las rocas detrás de ella. Nada más. Al día siguiente, cuando la noticia se corrió por el pueblo, las reacciones no se hicieron esperar.
Una cueva, rió alguien en la ferretería. El viejo Torne le dejó una cueva al otro Torne. Al menos hacen juego los dos. Herencia de piedras, comentó otra voz, con el tono de quien ya sabe que tiene razón. Exactamente lo que se merecen dos locos de las montañas. Silas escuchó las risas de lejos. No respondió. Nunca respondía. Esa noche, con Koda durmiendo a sus pies, tomó la llave oxidada que venía dentro del sobre y la sostuvo bajo la luz amarilla de la lámpara del tráiler. No valía nada, según todo el mundo. Pero algo en él, esa voz pequeña y persistente que lo había mantenido vivo en situaciones donde nada debería haberlo hecho, le decía que Elias Torne no era el tipo de hombre que dejaba herencias sin sentido. Llegaron a las montañas al tercer día. Silas condujo su camioneta vieja durante 4 horas por caminos que se iban haciendo más estrechos y menos evidentes conforme avanzaban. Koda viajó con la cabeza asomada por la ventana durante casi todo el trayecto, las orejas agitadas por el viento, los ojos brillando con esa energía particular que tienen los perros cuando saben que algo nuevo se aproxima. La cabaña era exactamente lo que la carta prometía. Un desastre. El techo cedía en 2 puntos. Las ventanas habían perdido los vidrios hace tiempo y alguien los había reemplazado con plástico grueso sostenido con cinta adhesiva. Las paredes de madera estaban grises y cuarteadas. La puerta de entrada abría con un crujido que parecía una queja. Koda entró antes que Silas, como era su costumbre. Silas lo siguió y se quedó parado en el centro de la habitación principal, mirando todo con los ojos del hombre que ha aprendido a no esperar mucho. Las cobijas viejas, la estufa de leña con la puerta rota, un escritorio con cajones vacíos, las paredes con manchas de humedad que formaban mapas sin sentido. Bien, Elias, murmuró en voz baja, dirigiéndose a nadie. No sé qué querías que encontrara aquí, viejo. Koda estaba olfateando la chimenea. No era inusual. Los perros olisquean todo, pero había algo diferente en cómo Koda lo hacía. No era el olfateo rápido y superficial del animal curioso. Era metódico, concentrado, insistente. Sus patas rascaron levemente la base de ladrillos de la chimenea. ¿Qué encontraste?, preguntó Silas, acercándose. Se arrodilló junto a Koda y pasó los dedos por los ladrillos del fondo de la chimenea. Al principio no notó nada, pero luego, al presionar el ladrillo del extremo derecho con más fuerza, sintió que cedía hacia adentro. Un clic suave. Una sección del fondo de la chimenea se abrió hacia un lado como una pequeña puerta. Dentro había una caja metálica, vieja pero hermética, con el cierre perfectamente sellado. Silas la sacó con manos que de pronto no temblaban en absoluto. La abrió. Dentro encontró 2 cosas. Una brújula de latón, pulida y perfectamente conservada, con grabaciones en el interior de la tapa que parecían un mapa codificado, y un documento enrollado, atado con hilo encerado, que al abrirlo reveló una serie de símbolos, números y anotaciones en la letra apretada y precisa de su abuelo. En la parte superior del documento, escritas con tinta roja, había 3 palabras: la cifra de Blackwood. Silas no durmió esa noche. Pasó horas estudiando el documento bajo la luz de una linterna, tratando de entender el sistema de Elias. Era complejo, pero no aleatorio. Tenía una lógica, y esa lógica, poco a poco, fue revelando algo que Silas no esperaba encontrar. Indicaciones claras que llevaban a la caverna detrás de la cabaña. Al día siguiente, Silas llamó a Nico Varga. Nico era el tipo de amigo que no necesita que le expliques todo 2 veces. Habían coincidido hace años en una operación que ninguno de los dos solía mencionar, y desde entonces existía entre ellos el tipo de lealtad que no requiere llamadas frecuentes para mantenerse viva. Necesito que vengas, dijo Silas al teléfono, y trae tu equipo de ingeniería. Fue Juan Du, respondió Nico sin hacer una sola pregunta. Mañana, allá estaré. Mientras esperaba, Silas intentó volver al pueblo a comprar provisiones. Fue su segundo error del viaje. En la tienda de abarrotes del pueblo, el dueño, un hombre de mediana edad con delantal y la actitud de quien lleva demasiados años siendo la única tienda en el área, lo reconoció. El de la cueva,
dijo, con una sonrisa que no era amable. ¿Y cómo están sus riquezas? Ya encontró oro entre las piedras, señor Thorne. Algunos clientes en la tienda se rieron. Silas tomó sus cosas sin responder. Oiga, en serio, continuó el dueño, sintiéndose con público y con derechos. El pueblo entero está hablando de usted, el veterano pobre que heredó una cueva de un viejo loco. Dicen que hasta el perro está mejor alimentado que usted. Más risas. Koda gruñó bajo, apenas perceptible. Silas puso el dinero en el mostrador, tomó sus bolsas y salió. No corrió, no se apresuró. Cada paso fue medido, deliberado, con la cadencia de alguien que ha aprendido que la dignidad se mantiene mejor cuando no te permites reaccionar ante quienes quieren verte perder el control. Pero adentro, algo ardía. El tercer incidente ocurrió en la oficina del municipio local, donde Silas fue a registrar su derecho sobre la propiedad heredada. La funcionaria que lo atendió, una mujer joven con el cabello recogido y la actitud de quien lleva poco tiempo en el cargo, pero ya se siente con mucho poder, lo miró con la misma expresión que se reserva para los problemas molestos. Esta propiedad tiene varios registros irregulares, dijo, sin mirarlo directamente. El terreno donde está la cueva podría estar dentro de una zona de concesión minera privada. Silas frunció el ceño. ¿De quién? La funcionaria tecleó algo en su computadora. Opuscore es una corporación de desarrollo de recursos naturales. Si el terreno está bajo su concesión, usted no podría reclamar nada que esté dentro de esa cueva. Ni siquiera podría entrar legalmente sin su permiso. Eso es tierra que mi abuelo tenía desde antes que esa empresa existiera, respondió Silas. Eso tendrá que probarlo con documentos oficiales, señor Thorne, y ese proceso puede tomar meses, años, quizás. Silas se quedó mirando el escritorio de esa funcionaria durante un momento largo. «Primos brigo de lo putudumilian de coneraciones tituadios», que preguntó finalmente. La funcionaria lo miró por primera vez de frente, con algo parecido a la incomodidad. El presidente regional es un señor Sterling, Julian Sterling, el mismo nombre, el gerente del banco que lo había humillado frente a todos. Silas salió de la oficina con pasos lentos y la mandíbula apretada. No fue hasta que llegó a la camioneta y cerró la puerta que dejó escapar un sonido largo y bajo, como el de alguien que acaba de comprender que lo que tiene enfrente no es un obstáculo cualquiera, era una red, y él, sin saberlo, había estado en el centro de ella todo el tiempo. Nico llegó al día siguiente con una camioneta llena de equipo y una expresión seria que se convirtió en algo más complicado cuando Silas le contó todo. Julian Sterling también es presidente regional de Opuscore, dijo Silas, sin rodeos. Nico no respondió de inmediato. Metió las manos en los bolsillos y miró la cabaña, luego la montaña, luego a Silas. Entonces, no es una coincidencia que te humillara en el banco. No lo creo. ¿Crees que sabía quién eras? No lo sé, pero creo que sabía que era heredero de Elias Thorne. Y creo que Elias sabía algo que Opuscore no quería que saliera a la luz. Nico asintió despacio. Entonces entramos a la cueva. La cueva estaba detrás de la cabaña, oculta por una pared de roca y vegetación que la hacía casi invisible para alguien que no supiera dónde mirar. Pero la brújula de Elias era perfecta. Cada indicación, cada símbolo en la cifra de Blackwood correspondía exactamente a lo que encontraban en el terreno. Entraron con linternas, equipo de cuerdas y la precaución de dos hombres que saben lo que significa subestimar un entorno desconocido. La caverna era profunda y fría. Las paredes brillaban con minerales incrustados que reflejaban la luz de manera extraña, creando sombras que parecían moverse. Avanzaron durante casi una hora, siguiendo las marcas codificadas de Elias, cuando Koda se detuvo de golpe. No gruñó, no ladró, solo se plantó en el suelo con las 4 patas firmes y se negó a avanzar. Silas conocía esa señal, porque dijo a Nico en voz baja. Nico se detuvo inmediatamente. Silas alumbró el suelo delante de ellos. A primera vista, parecía terreno normal, pero al mirar con más cuidado, notó algo ligeramente diferente en la textura de la roca justo antes de donde Koda había parado. Una línea casi invisible que corría de pared a pared. Placa de presión, dijo Nico en voz baja. Silas apuntó la linterna hacia arriba.
Sobre esa línea en el suelo, incrustado en el techo de roca, había un sistema de vigas y bloques que, de ser activado, colapsaría en cuestión de segundos. Si hubieran dado 2 pasos más, ninguno de los dos estaría contando la historia. Koda los había salvado. Silas se arrodilló junto al perro y le puso la mano en el lomo. «Buen trabajo», murmuró. Nico tardó casi 40 minutos en desactivar el mecanismo de forma segura. Era un sistema viejo, construido con ingeniería sorprendentemente precisa para su época, diseñado no para matar a alguien sin querer, sino para detener a alguien que no debería estar ahí. Elias Thorne había protegido lo que había adentro con la misma seriedad con que se protege un secreto de Estado. Lo que encontraron más adentro de la cueva cambió todo. No fue inmediato, no fue como en las películas, donde la cámara gira dramáticamente y todo aparece iluminado de golpe. Fue lento, incremental, y por eso más impactante. Primero encontraron la cámara, una sala natural de roca, de unos 12 metros de largo por 8 de ancho, con el techo alto y curvo. En las paredes había estanterías toscas de madera, construidas a mano con precisión notable. Sobre ellas, cajas metálicas selladas, docenas de ellas, ordenadas con una meticulosidad que decía mucho del hombre que las había puesto ahí. Nico abrió la primera caja con cuidado. Dentro había documentos, muchos documentos, carpetas llenas de papeles con fechas que se remontaban a varias décadas, registros financieros, correspondencia, fotografías antiguas de reuniones que no estaban pensadas para ser fotografiadas. «Esto es un archivo», dijo Nico en voz baja, «un archivo histórico completo». Silas tomó una de las carpetas y comenzó a leer. Los documentos detallaban, con una claridad brutal, la historia de Opus Core desde sus orígenes. Lo que había comenzado como una compañía de extracción mineral había construido durante décadas una red de sobornos, acuerdos ilegales y apropiación de tierras de comunidades rurales, tierras de familias que no tenían recursos para defenderse legalmente, tierras que habían sido declaradas zonas de concesión por funcionarios que recibían pagos directos de Opus Core. La montaña donde estaba la cabaña de Elías era solo una pieza del rompecabezas, pero era la pieza central, porque dentro de esa caverna Elías había acumulado, durante años, la evidencia de todo lo que la corporación había hecho. Y en el fondo de la última estantería, dentro de una caja más grande y más pesada que las demás, encontraron las barras, oro, no en cantidades de leyenda exagerada, pero suficiente para que su valor fuera significativo, suficiente para que su origen fuera una pregunta que necesitaba respuesta. Había una nota encima de la caja, en la letra de Elias, tan limpia y precisa como todo lo demás. «Esto no es tuyo, Silas, es de quienes lo perdieron. Usa lo que necesites para sobrevivir. El resto, devuélvelo. Hay un sobre en el fondo de esta caja. Ya saben quiénes son. Ya están esperando». Silas tuvo que sentarse. Se apoyó en la pared de roca fría de la caverna, con la nota en las manos, y leyó las palabras de su abuelo una y otra vez hasta que la visión se le nubló ligeramente y tuvo que parpadear varias veces. Koda se recostó contra su pierna. Nico permaneció en silencio, mirando la caja, respetando ese momento. El sobre del fondo de la caja contenía instrucciones. Elias Thorne, el viejo excéntrico al que toda la familia había visto como un loco de las montañas, había pasado décadas trabajando con una persona específica del FBI que se especializaba en delitos corporativos y apropiación ilegal de tierras. El agente se llamaba Marcus Webb y el número de contacto en ese sobre todavía era válido. Nico lo llamó esa misma tarde, desde fuera de la cueva, con señal apenas suficiente. Marcus Webb contestó en el segundo timbre. Cuando Nico le explicó quiénes eran y qué habían encontrado, hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. «¿Dónde están exactamente?», preguntó el agente. «Y en la montaña de Elias Thorne». Otra pausa. «Quédense ahí. No toquen nada más. Estaremos allá en 36 horas». No preguntó si podía ir. No pidió permiso. Simplemente lo afirmó,
con la certeza de alguien que lleva años esperando exactamente esta llamada. Mientras esperaban, ocurrió algo que Silas no había anticipado. Julian Sterling llegó a la cabaña. No solo, venía con dos hombres que claramente no eran empleados de oficina y con la expresión de alguien que ha decidido que la situación ha durado suficiente. Silas estaba sentado en los escalones de la cabaña cuando los vio llegar. Koda se puso de pie de inmediato, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Julian salió del auto y caminó hacia Silas con esa misma actitud de propietario del mundo que había mostrado en el banco. «Señor Thorne», dijo, sonriendo con la misma frialdad de siempre, «resulta que esta propiedad está dentro de los límites de una concesión que pertenece a mi empresa. Me temo que tendrá que abandonarla de inmediato o enfrentará consecuencias legales serias». Silas lo miró desde los escalones. No se levantó. «Esta propiedad fue heredada de forma legal», respondió, «y tengo toda la documentación que lo prueba». «La documentación que usted tiene es de su abuelo», dijo Julian, con un tono que sugería que eso era claramente insuficiente. Elias Thorne era un anciano con problemas mentales documentados. Cualquier acuerdo que haya firmado o cualquier reclamación que haya hecho puede ser cuestionada en los tribunales. Silas no respondió. Julian se acercó un paso más. «Déjeme ser directo, señor Thorne. Usted no tiene dinero para un abogado, no tiene influencia, no tiene nada. Usted es un veterano viejo que vive en un tráiler y que ni siquiera puede entrar a un banco con dignidad». Sonrió. «¿De verdad cree que puede ganarme a mí?». Koda gruñó. Silas levantó lentamente la vista hacia Julian Sterling y lo miró con una expresión que no era de miedo, ni de ira, ni de desesperación. Era la expresión de un hombre que sabe algo que su interlocutor todavía no sabe. «Le recomiendo que se vaya, señor Sterling», dijo Silas, con una calma que resultaba casi más amenazante que cualquier grito, «antes de que las personas que vienen en camino lleguen aquí y usted tenga que explicar muchas cosas». Julian soltó una pequeña carcajada. «Personas en camino, sus amigos imaginarios». «No exactamente», respondió Silas. «Las camionetas del FBI llegaron 18 horas después. 4 vehículos. Marcus Webb al frente, un hombre de unos 50 años, con la cara seria de quien lleva décadas trabajando casos que no terminan rápido, y un equipo de agentes que se desplegó con la eficiencia callada de quien sabe exactamente lo que viene. Julian Sterling seguía en la propiedad. Había decidido quedarse, convencido de que podría intimidar o negociar su camino fuera de cualquier problema. Fue el peor cálculo de su vida. Marcus Webb no miró a Silas primero, miró a Julian. «Señor Sterling», dijo, con una voz completamente plana, «tenemos documentación suficiente para proceder con su detención bajo cargos de fraude corporativo, apropiación ilegal de tierras y soborno a funcionarios públicos. Puede venir voluntariamente o podemos hacerlo de la otra manera. Su elección». La sonrisa de Julian Sterling desapareció. Por primera vez en esa historia, Julian Sterling no dijo nada. Luego el agente Webb se volvió hacia Silas. «Señor Thorne, soy Marcus. Elias habló de usted muchas veces». Silas se levantó de los escalones. «¿Lo conoció bien?». «Trabajé con él durante 11 años», respondió Webb. «Era el hombre más meticuloso y más valiente que yo haya conocido en mi carrera. Nunca quiso crédito por nada. Decía que la justicia era suficiente recompensa». Silas miró hacia la montaña. «Se parece a él». «Eso», dijo en voz baja. La revelación del archivo de la cueva fue más grande de lo que Silas había imaginado. Los documentos de Elias Thorne eran la evidencia que el FBI había estado buscando durante más de 2 décadas. Opus Core había operado un sistema de apropiación sistemática de tierras que afectaba a decenas de comunidades. El oro encontrado en la cueva era parte de recursos extraídos ilegalmente de terrenos que nunca debieron ser concesionados. Julian Sterling fue arrestado esa misma tarde, junto con 3 funcionarios municipales cuyas firmas aparecían en decenas de documentos comprometedores. Webb le explicó a Silas que, gracias al plan de contingencia de Elias, el proceso legal era sólido. La evidencia estaba perfectamente documentada, cadena de custodia incluida, porque Elias había sido lo suficientemente previsor para incluir instrucciones exactas sobre cómo debía ser manejada. «Tu abuelo era extraordinario», le dijo
Webb pasó años de su vida construyendo esto, sabiendo que nunca vería el resultado. Lo hizo para que alguien más pudiera terminarlo. Silas apretó la mandíbula. Ojalá lo hubiera conocido mejor. Lo que siguió en las semanas y meses posteriores fue un proceso largo, complicado y, en algunos momentos, agotador. Los abogados, las declaraciones, los trámites legales sobre la propiedad, la validación del archivo de Elias, la recuperación de tierras para las comunidades afectadas. Pero Silas Thorne lo atravesó todo, no porque fuera fácil, sino porque sabía que al otro lado había algo que valía la pena. La recompensa por la información que condujo al desmantelamiento de la red de Opus Core fue significativa. No era una fortuna, pero era más dinero del que Silas había visto en mucho tiempo. La primera cosa que hizo con ese dinero fue pagar las deudas médicas que Miriam había dejado. Cada centavo, cada factura de hospital, cada tratamiento, cada medicamento. Las llamó una por una a las instituciones y las cerró. Cuando colgó el teléfono después de la última llamada, se quedó sentado en silencio durante un rato largo. «Ya, Miriam», dijo en voz baja, hablando hacia ningún lugar en particular y hacia todo al mismo tiempo. «Ya está». La segunda cosa que hizo fue restaurar la cabaña. No para convertirla en algo lujoso, no para impresionar a nadie, sino porque era lo que quedaba de Elias, y Elías merecía que su lugar siguiera en pie. Nico se quedó 3 semanas para ayudar. Entre los dos repararon el techo, cambiaron las ventanas, reforzaron las paredes, instalaron una estufa nueva. La cabaña no quedó nueva, quedó viva, que es diferente y mejor. Silas se mudó ahí. No fue una decisión dramática. No hubo un momento de iluminación ni un discurso interno sobre empezar de nuevo. Simplemente, una mañana, empacó las pocas cajas del tráiler, las subió a la camioneta, le silbó a Koda y manejó hacia las montañas. La tercera cosa que hizo fue la que más tiempo le tomó pensar. Durante semanas, mientras los procesos legales avanzaban, Silas fue hablando con otros veteranos de la región, hombres y mujeres que habían dado años de su vida al servicio y que ahora enfrentaban dificultades económicas que el sistema no sabía cómo resolver. Deudas médicas como las suyas, problemas de vivienda, falta de acceso a recursos que deberían ser accesibles para ellos. La historia de Miriam no era única. Era, de hecho, dolorosamente común. Con la ayuda de un abogado que le había recomendado Marcus Webb, Silas constituyó formalmente la Fundación Legado de Miriam. Su objetivo era simple y concreto: ayudar a veteranos en crisis financiera a acceder a recursos legales y médicos, conectarlos con organizaciones de apoyo y asegurarse de que ningún hombre o mujer que hubiera servido a su país terminara humillado frente a un banco por no poder pagar sus deudas. El lanzamiento de la fundación fue pequeño, una sala alquilada, 20 personas, sin fotógrafos ni prensa, solo los que querían estar ahí. Nico estuvo, Marcus Webb asistió. Varios veteranos de la región llegaron, algunos con sus familias. Un par de ellos lloraron durante el breve discurso de Silas, que fue corto y sin adornos, como era él. Miriam decía que nadie está verdaderamente solo si alguien todavía piensa en ellos, dijo Silas ante el pequeño grupo. Esta fundación es la forma en que yo sigo pensando en ella, y la forma en que espero que ella pueda seguir cuidando a otros. Julian Sterling enfrentó cargos formales por fraude, corrupción y apropiación ilegal de tierras. El proceso judicial fue largo, como siempre lo son, pero la evidencia de Elias Thorne era tan completa que el resultado final no tuvo lugar a mucha sorpresa. Opus Core fue desmantelada. Sus activos fueron congelados. Las tierras apropiadas ilegalmente comenzaron un proceso de restitución hacia las comunidades originales. Y Julian Sterling, el hombre que había mirado a Silas Thorne de arriba a abajo en el salón de un banco y lo había declarado indigno, pasó los años siguientes enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, sin traje gris, sin reloj caro, sin la arrogancia que tanto le había costado cultivar. No hubo venganza de parte de Silas, no hubo declaraciones públicas, no hubo gozo visible ante la caída de ese hombre.
Eso también era parte de quién era Silas Thorne. Hoy, si vas a las montañas del norte y sigues el camino que se vuelve más estrecho conforme avanzas, llegas a una cabaña que huele a madera fresca y café recién hecho. En la baranda hay una silla de madera desgastada y sobre la barandilla, una brújula de latón que brilla suavemente bajo el sol de la tarde. Silas está ahí, casi siempre, con Koda acostado a sus pies y los ojos puestos en la línea donde el bosque se encuentra con el cielo. No habla mucho, nunca habló mucho, pero sonríe de una manera diferente a como lo hacía antes. No es una sonrisa grande ni frecuente, pero cuando aparece es la de un hombre que finalmente ha encontrado lo que estuvo buscando sin saber que lo buscaba. Paz. No la paz del que no ha sufrido, sino la del que sufrió, resistió y encontró en la oscuridad algo que valía más que todo lo que había perdido. Koda levanta la cabeza de vez en cuando y mira a Silas con esos ojos amarillos que parecen entender demasiado. Y Silas pone la mano sobre su lomo, sin decir nada. No hace falta. Algunos vínculos están más allá de las palabras. Algunos legados no se pronuncian en discursos. Se viven despacio, en silencio, con dignidad. Como la vida de Elias Thorne, como la vida de Miriam, como la vida, ahora tranquila y ganada con todo, de Silas Thorne. La historia de Silas y Koda nos enseña que el valor de un hombre no está en el saldo de su cuenta bancaria, ni en las ropas que viste, sino en la fuerza de su carácter y en la lealtad de quien camina a su lado. Muchas veces, la vida nos arroja a la oscuridad de una cueva no para enterrarnos, sino para que encontremos la luz que siempre estuvo dentro de nosotros. Si estás pasando por un momento de pérdida o humillación, no te rindas. Dios pone ángeles en nuestras vidas, a veces con alas, otras veces con 4 patas, para recordarnos que nunca estamos verdaderamente solos. Si la historia de Silas tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que te dejó este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que vale la pena seguir adelante. Y suscríbete a Wild Hecho Untold para más historias que celebran el verdadero significado del honor, el silencio y el valor que nunca pide aplausos.